Segundo capítulo de la unidad de administración de proyectos. La idea es ver cómo se integran los distintos procesos de gestión de un proyecto, por eso es la integración. Vamos a avanzar sobre la gestión de alcance del proyecto y sobre el cierre. O sea, vamos a ver el principio y el fin de un proyecto de sistemas y tecnologías de la información. La idea inicial, que ya traíamos del capítulo anterior, era que para arrancar un proyecto teníamos en cuenta objetivos de ese proyecto. Esos objetivos nos van a dar el puntapié para poder definir el alcance. Esto es algo que yo he visto que por ahí confunden bastante, objetivo y alcance. Si yo digo el objetivo es la mejora de un proceso, como por ejemplo lo que ustedes están viendo en el trabajo integrador, y ustedes van a tener que plantear ese proyecto, no puedo dejar el objetivo así tan amplio como mejora de proceso, sino que tendría que identificar un objetivo más acotado. A ver si ustedes me pueden dar un ejemplo en alguno de los procesos que están viendo en el trabajo integrador, de cuál sería el objetivo de un proyecto de mejora de procesos, de los procesos que ustedes están analizando. A ver, ¿algún ejemplo? Que se les ocurra. Lo que vimos es que no tienen los datos, ellos guardan todo en planillas de Google y no tienen integridad más que nada. Podría ser como agregar integridad a las planillas, Sí, una mejora. eso podría ser una mejora, ¿sí? Mejorar la integridad de la información del proceso. Justifícalo. ¿Qué es lo que podría pasar? Bueno, lo que vimos ¿Por qué nosotros te es parece que a vos que manejar digamos, los datos en planillas de Google y todo eso es porque como inconveniente? manejan los datos en tiempo real, cuando tienen que hacer correcciones, si no está bien, puede pasar que hagan una corrección que no es la que La que corresponde. deberían estar haciendo, sí. Bien. Ahí estamos definiendo digamos, un objetivo. No hemos dicho cómo lo resolvemos, ¿sí? Resolver esa cuestión puede tener muchas alternativas, ¿sí? Y ahí estaríamos definiendo el alcance, las alternativas de solución para este objetivo que es mejorar la integridad de los datos que maneja el proceso crítico, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a pensar en alternativas de solución, estamos pensando en el alcance, ¿sí? Esa sería la diferencia. ¿Cuál sería una alternativa de solución? Implementar una base de datos. Implementar una base de datos y un sistema de gestión de los datos. Y un sistema. Claro, y un sistema de gestión de esos datos que me permita proveer integridad a los datos almacenados, que hoy se almacenan en las planillas de Google. Ese podría ser un ejemplo, ¿sí? A lo mejor en las alternativas de solución, yo puedo encontrar un software provisto por terceros, ¿sí? Que ya maneje ese tipo de información, ¿sí? O las características del proceso, o puedo optar por desarrollar uno propio. Eso podría ser dos alternativas a ese alcance para, digamos, cumplir con el objetivo. En realidad, a ese objetivo le faltaría una medida, ¿sí? Que me permita validar posteriormente
que he cumplido con ese objetivo, ¿sí? Hoy por hoy podemos decir que se pierden datos, que no se pueden seguir el flujo de procesos porque tal y cual cosa, ¿sí? Ustedes lo podrán decir mejor que yo porque conocen el proceso. Entonces lo que queremos es que la integridad a lo mejor sea un 100% o un porcentaje de que asegure la integridad de todos los datos, ¿sí? Como para poder validar después que los procesos mejoraron en integridad gracias a, a cumplir con ese alcance que hemos definido. Bien, ¿algún otro ejemplo que se les ocurra en los otros grupos? Gracias, Sabrina. ¿Algún otro ejemplo? Yo no estoy seguro si lo que decía está bien, pero nosotros teníamos un proceso de ventas a clientes de software y bueno, uno de los riesgos que hemos identificado era que la persona encargada de hablar con el cliente malinterpreta lo que el cliente realmente quiere. Ujú. Entonces, ahora lo que se me ocurre para como un proyecto podría ser que la plataforma que usa la empresa, que sea fácil para el cliente, implementar como un chat online o algo así, para que el cliente esté como en feedback todo el tiempo con la persona que se contacta con el cliente. Bien, No sé si está no relacionado. incorpores alcance, ¿sí? Si vos omitís eso de poner un chat, ¿sí? O algo por el estilo, que sería la forma en que vas a resolver, digamos, ese objetivo, lo omitimos, ¿sí? Porque sería una alternativa al alcance, ¿sí? El objetivo sería mejorar la comunicación con el cliente para evitar o para minimizar las posibilidades de errores en la interpretación de los requerimientos que tengan en cuanto al desarrollo de software. ¿Sí? Y ahí sí Ok, tengo, claro, ahí sí tengo el objetivo. Después en el alcance, un chat sería hoy a lo mejor alguna herramienta que te permita hacer seguimiento de proyectos, que te permita escribir los requerimientos y que el usuario interactúe con vos. Hay varias formas, ¿sí?, en que yo podría resolver ese objetivo, digamos, cumplir con ese objetivo, que las pensaré después, ¿sí?, en la medida que voy avanzando en el proyecto. Y ahí definir el alcance. ¿Tá? Alcance es la solución técnica que le doy a el objetivo que me han planteado, que yo veo que tengo que resolver con mi proyecto. Pero es una solución técnica, ¿sí? Que en nuestro caso será obviamente utilizando tecnologías, que puede ser en este caso, como vos decías, un chat o alguna otra herramienta donde yo pueda plasmar los requerimientos y que estén accesibles al usuario, que sean fáciles de comprender, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre objetivo? No incorporarle solución técnica al objetivo, porque hoy puede ser esa, sí, pero si sigo indagando, a lo mejor encuentro otras herramientas factibles de incorporar, con lo cual puedo analizar varias soluciones técnicas para cumplir con ese objetivo y después, en función del costo o de algún análisis de factibilidad, determinaré cuál es el alcance que voy digamos, la solución técnica que voy a incorporar a través del proyecto a mi proceso. ¿Algún otro ejemplo? Que se les ocurra, porque, a ver, pensemos que en la próxima etapa de nuestro trabajo integrador, con todo lo que hemos analizado, a ver, hemos analizado falencias que pueden estar en la infraestructura de mi proceso crítico, donde se desarrolla mi proceso crítico, hemos analizado riesgos, ¿sí? Que justamente esos riesgos nos van a permitir a lo mejor tener una acabada idea de las dificultades que tienen los usuarios o el dueño de la organización para llevar adelante su proceso crítico, ¿sí? Entonces, el objetivo probablemente estaría
ahí. A ver, Sabrina dice, entonces el objetivo sería la problemática que detectamos y el alcance son las mejoras que podemos plantear. Exactamente, sí, son las soluciones técnicas que podemos plantear para cumplir con ese objetivo, ¿sí? El objetivo, más que la problemática, sería la solución de esa problemática que detectamos, ¿sí? A lo mejor en un proceso, recién hablaban de venta de software o algo por el estilo, pero supónganse que en un proceso de venta cualquiera, ¿sí? Lo que tenemos es mucha lentitud en la captura de los pedidos de los clientes y después llevarlos a la localización del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro objetivo, que a lo mejor hoy armar un pedido, dependiendo de qué organización estemos hablando, a lo mejor nos lleva un día entero armar ese pedido, porque estamos hablando de un pedido de, qué sé yo, a una empresa mayorista, y entonces son repuestos, muchísimos repuestos, hay que armar el pedido para ese cliente que tiene esta empresa, y entonces hay mucha demora. Hemos analizado que la demora se producía porque no se pueden encontrar exactamente los repuestos en las góndolas o en los lugares donde están almacenados, con lo cual lo que queremos hacer es disminuir en un 50% el tiempo que demanda el armado de pedidos para la entrega de esos pedidos al cliente final. ¿Sí? Por ejemplo, eso podría ser un objetivo. La problemática era la demora, y nosotros lo que queremos hacer es mejorar, encontrar, digamos, los productos o los repuestos que queremos, que necesitamos para armar el pedido, para poderlos entregar en un tiempo menor al que estamos diciendo ahora. Por ejemplo, queremos bajar un 50% el tiempo de armado de pedido. ¿Sí? Entonces, detectamos la problemática, planteamos un objetivo que sea medible, cosa que después decimos, che, antes nos demorábamos un día en armar este pedido. Con la solución implementada hemos logrado bajar, en lugar de 8 horas, ese pedido puesto, digamos, para entregar, a 4 horas en el armado. Soluciones técnicas a eso, y probablemente tener sistematizado los lugares donde se encuentran los productos o los repuestos en las góndolas, utilizar a lo mejor alguna codificación y un lector de códigos como para que ya nos dirija automáticamente al lugar, o que nos plantee la ruta. A lo mejor es una empresa muy grande, tiene muchas góndolas para... imagínense que sea un supermercado de repuestos, entonces recorrer todo el espacio nos lleva mucho tiempo, y por eso vamos y volvemos, y por eso demoramos mucho tiempo, y lo que hay que hacer es una logística de recorrido, y entonces podemos implementar algún sistema que optimice el recorrido dentro de ese supermercado, entre comillas, que tenemos que recorrer para poder armar el pedido. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tenemos varias soluciones técnicas que implementadas van a cumplir con el objetivo de bajar el tiempo de armado del pedido. ¿Sí? ¿Se comprenden las diferencias? Objetivo, la solución de la problemática, alcance, las distintas posibilidades de implementación. Obviamente, en este caso último que les dije, implementar un sistema probablemente de logística, probablemente cueste mucho más que la codificación, y entonces podemos hacer una implementación por etapas para que la erogación del cliente no sea tan grande, y eso lo veremos cuando estamos viendo otra de las variables que tenía el proyecto, además de alcance, que eran los tiempos, ¿sí? La estimación de tiempos del proyecto, y a partir de esos tiempos el costo que tendrá ese proyecto, en este caso la erogación para la implementación de ese software, ¿sí? O el hecho de tener que codificar todos los productos que están y ponerle códigos de barra, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso va a llevar un tiempo. Mejoramos el proceso crítico a través de implementar ese proyecto, y en ese proyecto consideramos esas 3 variables críticas que eran alcance, tiempo y costos. Entonces, dicho esto,
sigamos con el capítulo 2, vamos a ver cómo se integra un proyecto, cómo se plantea el alcance, y sin mirar todas las etapas que siguen, ya vamos a ver cuáles son, hacemos el cierre de proyecto. Recuerden que lo que estamos haciendo es llevar, digamos, nos estamos basando en toda la documentación del PMI, que es el PMBOK, Project Management Body of Knowledge, que plantea distintos tipos de gestiones que hay que llevar adelante en un proyecto para que ese proyecto llegue a fin correctamente. Bien. Dentro de esos grupos de proceso del PMI, que les mencionaba recién, hay procesos dentro del proyecto, ¿sí? Que van a ser procesos de iniciación de ese proyecto, en donde obviamente va a estar la definición de ese objetivo que mencionábamos recién. Va a haber procesos de seguimiento y control que van a estar de la mano del director de proyecto, ¿sí? El director de proyecto va a tener que controlar el avance del proyecto para hacer ajustes seguramente. Pregunta, yo planteo los tiempos del proyecto, planteo el alcance, planteo los tiempos del proyecto. ¿Les parece que voy a cumplir esos tiempos sí o sí, que van a ser exactamente como yo los estimé al principio del proyecto? No, son estimativos. Justamente son estimativos, es una estimación. Yo hoy puedo decir mi proyecto me va a llevar 2 meses, pero pueden surgir cuestiones a lo largo del proyecto que hagan que ese proyecto o se adelante o se atrase. ¿Sí? Lo más probable es que generalmente, y en lo nuestro, los proyectos se atrasan. ¿Y ustedes por qué les puede parecer, o les parece, que se pueden atrasar esos proyectos? ¿Cuáles pueden ser las cuestiones que hagan que un proyecto, se atrase? Pueden surgir cosas nuevas en el medio. Pueden surgir nuevos requerimientos, ¿sí? Generalmente surgen nuevos requerimientos porque justamente una de las cuestiones que mencionaron hace un ratito en los objetivos del proyecto, de los chicos que están llevando adelante el proceso crítico de desarrollo de software de la empresa de desarrollo, dice, no nos entendemos muy bien con el cliente, ¿sí? Entonces tenemos que poner herramientas justamente para mejorar esa comunicación, ¿sí? Entonces muchas veces surgen nuevos requerimientos que cambian el alcance, y el otro día habíamos dicho, modificado el alcance, impacta en los tiempos e impacta en los costos del proyecto. Entonces el director de proyecto hará un seguimiento y control para ir verificando cuánto de demora tiene en el proyecto, cómo va a avanzar, ¿sí? Mientras hay procesos que hacen que se ejecute ese proyecto. A ver, procesos de ejecución. En lo nuestro de desarrollo de software será todos los entregables que hacemos durante el proyecto, ¿sí? ¿Cuál será uno de los primeros entregables que tendremos que hacer en un proyecto de desarrollo? Un listado de requerimientos. Un listado de requerimientos, ¿sí? Y si yo le pongo una tarea a eso, para poder hacer un listado de requerimientos, ¿qué actividad El tendría que hacer? relevamiento. Un relevamiento, perfecto. Entonces, he hecho un relevamiento y voy a hacer una lista de requerimientos, y así sucesivamente seguiré avanzando el proyecto, haciendo entregables, o sea, procesos de ejecución, haciendo entregables que se refieran a este proyecto de desarrollo. A ver, la lista de requerimientos también va a estar si yo estoy haciendo una modificación de una infraestructura, ¿sí? Y voy a tener que hacer una lista de los requerimientos para hacer la evaluación de la compra de nuevo equipamiento, cambio de infraestructura, cableado, lo que fuera, también va a estar esa lista de requerimientos. Obviamente las actividades posteriores van a diferir porque no es un proyecto de desarrollo. Entonces, en esas actividades posteriores habrá cuestiones que tengan que ver con las adquisiciones, ¿sí? Vamos a ver un capítulo de adquisiciones como para ver cuáles son los documentos o cómo tendríamos que llevar adelante un proceso de adquisiciones. Bien, entonces se ejecuta, y mientras se va ejecutando se hacen procesos de seguimiento y control para justamente ajustar alcance, tiempo y costos al proyecto. Cuando todo eso se termina, hay procesos
que deben cerrar el proyecto. A esta forma de trabajar, ¿sí?, a este ciclo se lo llama ciclo PDCA o planificar, hacer, revisar, actuar. PDCA es por sus siglas en inglés, Plan, Do, Check, Act. Se las escribo en el chat para que también sepan las siglas en inglés. PDCA, Plan, Do, Check, Act. Planificar, hacer, revisar, actuar. Es un ciclo que se incorpora con procesos de calidad. El ciclo lo define Deming, ¿sí? Y bueno, y a partir de eso, muchas cuestiones de calidad se generan a partir de eso. Fíjense que todos los marcos de trabajo que hemos ido viendo en la carrera tienen este ciclo de planificar, hacer, revisar, actuar para la mejora continua. Bien, esos serían básicamente los grupos de Fabi, procesos. en Sí, definitiva, cualquier problema que surja en alguno de estos 4 tipos de procesos estaría retrasando la realización del proyecto. sí, señor. O sea, en cualquier lado. Si tengo una mala planificación inicial, también no voy a poder cumplir con los plazos. Si ocurre Seguramente. algo adentro de la empresa, no sé, tengo un grupo destinado a cierta tarea que por algún X motivo no lo puede terminar, también voy a tener problemas para completar los plazos. Exactamente. Fíjate, mira qué cuestión que parece poco importante. Suponete que nosotros somos una empresa tercerizada que vamos a la empresa a hacer relevamiento, ¿sí? Pero para ello usamos una sala, ¿sí?, dentro de la empresa. Y el día que vamos, la sala está ocupada porque hay un evento de otra cuestión y nos ocuparon la sala. Ese día lo perdemos. Y el proyecto, perdón, se atrasa, porque no pudimos hacer el relevamiento. Mirá qué cuestión tan simple puede hacer que nosotros estemos retrasando el proyecto. Cualquier pequeña cuestión que no hayamos considerado, ¿sí?, puede hacer que se retrase el proyecto. Un retraso del proyecto implica costos. ¿Sí? Bien. Bien. Bien, ahí está nuevamente ese ciclo. Y mejora un poquitito cuáles serían las entradas a ese proyecto y cuáles serían las salidas del proyecto. Fíjense que las entradas al proyecto figura un involucrado que es el iniciador o patrocinador del proyecto. ¿Sí? ¿Quién les parece a ustedes que puede ser el iniciador o patrocinador de un proyecto de los que ustedes están llevando adelante? O que van a empezar a llevar adelante. ¿Entienden quién es un iniciador o patrocinador? Como la gerencia de la empresa. Por ejemplo, la gerencia de la empresa, ¿sí? La gerencia de la empresa nos llama porque tiene algún inconveniente y nos plantea, ¿sí?, hacemos un pequeño relevamiento inicial y nos plantea cuáles son las cuestiones que quiere resolver. Nosotros, en la medida que vamos trabajando, llegamos al objetivo que tiene esta persona, porque generalmente los usuarios nos van a querer imponer alcance. ¿Sí? Nos van a decir, ay, yo vi que, vuelvo al chat, que con un chat una empresa soluciona todo el problema, ¿sí? Bueno, entonces a lo mejor nos van a querer imponer una solución técnica. Nosotros tendríamos que tratar de obtener el objetivo, ver realmente cuál es el inconveniente que tiene este gerente para arrancar el proyecto. Y se llama patrocinador porque en definitiva es el que nos va a pagar, o el dueño de la empresa, o a lo mejor hay un inversor dando vueltas por ahí, que es el que va a definir qué es lo que pretende del proyecto, ¿sí? Bueno, esa persona, ¿sí?, o grupo de personas, porque puede ser el directorio de una empresa, ¿sí? Va a plantear el objetivo. Y probablemente con él vamos a definir un alcance preliminar del proyecto, ¿sí? Porque a lo mejor el inversor dice, o el directorio no está
digamos, muy imbuido de cómo es el proceso, sabe que hay inconvenientes, pero no sabe exactamente, con lo cual después nosotros mejoraremos el alcance. Pero ese es el que da el puntapié al proyecto, un iniciador o un patrocinador del proyecto. Esas serían las entradas. ¿Qué vamos a producir nosotros? ¿Cuáles van a Profe, ser? perdón, Sí, una consulta. dale. Y suponete que hay un área de sistemas y una parte de tu trabajo es buscar formas de optimizar los procesos que ya se están haciendo en la empresa. No serías ¡ay Dios!, un iniciador o patrocinador porque vos podés plantear, pero no siempre van a seguir lo que vos plantees, ¿no? Exactamente. Vos podés proponer. Desde el área de sistemas uno generalmente propone, ¿sí? A ver, en el caso mío de la última empresa en que estuve desarrollando proyectos, lo que nosotros habíamos armado era un comité informático, ¿sí? En ese comité informático participábamos el gerente de sistemas, bueno, en mi caso, yo como jefa de proyectos especiales, los gerentes de la empresa y el gerente general, ¿sí? Como había muchos proyectos dando vueltas, que se podían llegar a arrancar, ellos definían, o sea, nosotros participábamos proponiendo algunas cuestiones que estábamos viendo que no se desarrollaban bien, ellos por su parte en cada uno de sus sectores los objetivos que querían cumplir, y en ese comité se definía cuál iban a ser los proyectos que se iban a arrancar, digamos, las prioridades que tenían cada uno de los proyectos, ¿sí? Pero nosotros no teníamos la posibilidad de decir, a nosotros nos parece que arranquemos por este. O sea, podíamos proponer, pero en realidad la gerencia general con los otros gerentes, porque sistemas, a ver, cuando hay una oficina de sistemas dentro de una organización, no se vende sistemas, ¿sí? Sino que es un área de servicios que apoya al desempeño de la organización. Entonces no podemos nosotros definir exactamente cuáles van a ser los proyectos ni los objetivos de los proyectos. Podemos proponer, ¿sí? Pero en definitiva, el patrocinador, entre comillas, del proyecto va a ser el gerente general, que va a dar la última definición de qué es lo que se va a hacer. ¿Se entiende? Por ejemplo, Sí, sí. en nuestro caso, que estábamos haciendo el proceso de vacunación del hospital, Sí. ahí dependería de quién nos está pidiendo de que hagamos la modificación, si va Sí, a depender señor. del hospital o si puede ser, no sé, el Ministerio de Salud porque lo tienen que aplicar todo. Sí, señor. Ok, Sí, señor. A ver, en la figura del Ministerio de Salud creo que se te va muy lejos, pero sí la de la gerencia del hospital, el directorio del hospital, sí. claro, Sí, no pero se no te es va. que hay algo, claro, porque no lo van a controlar, pero no es que hay algo que podrían bajar línea para todos los hospitales, bueno, Ah, entonces cada sí, hospital se encarga, digamos, el más allá de que hay patrocinador va a un ser el hospital y patrocinador, va a estar como... vos vas a tener el objetivo del Ministerio de Salud, ¿sí? La Claro, implementación, ahí vas a tener a alguien del directorio del hospital que va a estar controlando que vos avances el proyecto, ¿sí? Y probablemente después venga alguien del Ministerio de Salud a controlar que todo eso se está llevando bien, o se haya implementado bien, ¿sí? claro. Sí, sí. ¿Algún otro ejemplo que me quieran compartir para verlo? Nosotros supongo que vamos a tener un problema en definir cuál va a ser el proyecto de mejora, porque ya el proceso de vacunación tiene muy pocas cosas de que, por ejemplo, detienen el proceso, porque es como que se puede seguir haciendo prácticamente sin sistema, no importa, lo registramos después. eh, en ese sentido es bastante flexible. Supongo que siempre se pueden mejorar cosas, pero es como que parece eso en un principio. Si vos te estás refiriendo al proceso de vacunación COVID o a cualquier proceso de vacunación que hagan en el hospital, A cualquiera. a cualquiera. Perfecto. Bien. Después, si querés, lo charlamos más en detalle. Es algo muy interesante. El movimiento, yo ayer me fui a vacunar, por eso lo tengo presente. El proceso de vacunación, realmente la estrategia que han utilizado es fantástica.
y las cosas que han ido modificando en la marcha. Ayer me pasó, no sé si se vacunaron, pero viste que en la rural me vacuné yo. Te ponían una cinta en la mano, como para dirigirte a la sala, sí, que es una sala kilométrica, que te van a vacunar. Y cuando nos fuimos, el proceso más o menos siguió como la primera vez que me vacuné, pero cuando nos fuimos nos sacaron esas pulseras que nos habían puesto. Cosa rara, porque ¿para qué te van a sacar la pulsera si en definitiva ya te habías vacunado? Porque detectaron que había gente que salía con la pulsera, se la daba a otro, y ese otro entraba a vacunarse sin tener turno. Fíjense que eso limita la cantidad de vacunas que había, porque obviamente si yo tengo pensado un stock de vacunas para vacunar a cierta cantidad de gente, si eso, digamos, se generan muchas de esas cuestiones, te quedas sin stock, ¿sí? O sea que hay de todo para Claro, por mejorar. eso supongo que va a estar bueno hacer esa adaptación, como diciendo, bueno, entonces el hospital va a tener que empezar a hacer, no sé, vacunación COVID y va a tratar de, porque la cantidad de gente que va a tener que manejar es otra y va a depender mucho de la vacuna que le manden. Sí, Lo que cuando pasa es que esto ya sea puntualmente no lo tiene que general, hacer este hospital. probablemente, digamos, esta vacuna vino para quedarse y nos vamos a tener que vacunar todos los años. En la medida que se mejore la vacuna, probablemente sea una sola dosis. Bueno, no sé cómo será, pero sí, van a tener que ser los hospitales, los efectores, o sea, los que vayan a vacunar, y sí va a ser complejo. Y hay que llevar un control. A mí me llegaron los mensajes, me llegaron los mails, pero hay un montón de gente que no le llega. O sea, hay cuestiones para mejorar, creo, de todo este sistema, y está muy bueno porque hay de todo. Fíjense que manejo de tecnologías hay un montón, además del tema de coordinar a la gente, ¿sí? Porque el sistema también está coordinando a la gente que está en las mesas, a la persona, al enfermero que vacuna, o sea, y la verdad que está muy bien armado, porque llegás y en menos de media hora ya se terminó todo el proceso y te podés ir. O sea que está muy bien armado, pero la sistematización de todo eso, como decís, es muy flexible, porque pueden hacerlo en forma manual, claro, porque si no tengo sistemas. ¿Vieron que nosotros cuando analizamos riesgos muchas veces hay que tener el manual a mano, digamos, la posibilidad de hacer registros manuales a mano para después poderlo volcar en el sistema, y un montón de gente que después esté procesando? O sea, es complejo. Y nosotros desde el sistema no podemos obviar toda la parte de procedimiento que tiene que ver con lo manual. Bien, nos fuimos un poco de tema, pero está bueno que hablemos un poquito de todas estas cosas, porque en el día a día de nuestra profesión nos pasa. ¿Algún otro ejemplo o cuestión que quieran compartir? Bueno, cuando estoy desarrollando el proyecto, ¿sí? Voy a estar desarrollando entregables, ¿sí? ¿Qué son los entregables? Son los productos intermedios y finales del proyecto. Por ejemplo, la lista de requerimientos que hablábamos antes es un producto entregable. Por ese producto entregable se puede validar. La idea es que si yo tengo una lista de requerimientos, hice un relevamiento, hice la lista de requerimientos, y después lo pude validar con el usuario para ver si lo que yo escribí es lo que el usuario quería. ¿Está? Entonces la idea del entregable es eso. A veces hay entregables, si yo ahora me voy un poquitito más adelante y me voy al desarrollo de software o a una arquitectura, y entonces planteo los requisitos de la arquitectura y todo demás, generalmente el cliente no me va a validar, ¿sí? Que yo ponga tanto de RAM, tal sistema operativo, tal, ¿sí? Porque muchas veces no conoce.
pero sí esa validación puede estar por parte del proveedor que nos va a dar, que nos va a proveer la arquitectura, o la que le vamos a comprar la arquitectura, o podemos hablar con algún referente para poder validar que lo que estamos haciendo está correcto, ¿sí? Pero también es un entregable, una lista de requerimientos, un modelo de dominio, digamos, el esquema de base de datos, un módulo de programa, ¿sí? Son todos productos entregables del proyecto que van a los usuarios finales muchas veces para que se validen. Y otra cosa de lo que tenemos que hacer son registros del proyecto, porque esos van a pasar a conformar los activos de los procesos de la organización. ¿Qué significan esos registros del proyecto? Decir buenas prácticas que hemos implementado para que este proyecto llegue a su fin en forma exitosa. Buenas prácticas como las reuniones que hemos hecho, cómo las hemos desarrollado, con qué referentes hemos hablado para poder estimar tiempos en el proyecto. Todas esas cosas está bueno que tomemos registros para que en un próximo proyecto esos registros nos sirvan para plantearnos cómo vamos a llevar un nuevo proyecto adelante. Recuerden que todo proyecto igualmente es único, ¿sí? Pero esos registros nos pueden ayudar como buenas prácticas. Bueno, a ver, dentro entonces del proyecto hay procesos de iniciación, procesos de planificación, procesos de ejecución, de seguimiento y control y de cierre. Y ahí hay unas curvas que hablan del nivel de interacción entre los procesos en el tiempo, ¿sí? Fíjense que si hablamos de grupos de integración, se van un poquitito hasta los procesos de planificación, ¿sí? El proceso de planificación cubre todo el tiempo de desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Y porque si dijimos que se puede, habíamos hecho una estimación inicial, y podemos llegar a tener, digamos, diferencias cuando avanzamos en el proyecto, vamos a tener que replanificar, y vamos a estar replanificando todo el tiempo que en la medida que hagamos seguimiento y control, que también está a lo largo de todo el proyecto, haya modificaciones que hacer. Bien, los procesos de ejecución, fíjense que hay como una demanda más chica al principio, y después se agranda esa curva, porque obviamente hay muchos más procesos de ejecución en el medio del tiempo del proyecto, y finalmente en el cierre van disminuyendo. Bien, y los procesos de cierre obviamente al final del proyecto, pero que pueden empezar, fíjense, dentro de los procesos de ejecución. Imagínense que estamos llevando adelante con metodologías ágiles un proyecto, hay productos integrables que ya pasan a producción, ¿sí? En la medida que se van desarrollando. Entonces, bueno, podemos ir cerrando algunos requerimientos desde ya empezado el proyecto hasta su finalización. ¿Se entiende más o menos esto? ¿Cómo interactúan esos proyectos? Ahora vamos a ver específicamente qué cosas vamos a hacer dentro de un proyecto. Y son las que están acá. Acá tenemos entonces los grupos de proceso, que son iniciación, planificación, ejecución, control y cierre, y tenemos todas las áreas de procesos que plantea PMI. PMI dice, usted tiene que hacer integración del proyecto para ir revisando todo el proyecto de principio a fin. La integración la va a hacer el director de proyecto, y ahí hay algunos documentos que PMI dice deberían estar. Ahora los vamos a ver. Las áreas de proceso son esas que están ahí: integración, alcance, tiempo y costos, que decíamos que eran las 3 variables principales del proyecto. Calidad, nosotros queremos estar controlando calidad en el proyecto, así que vamos a hacer gestión de calidad, gestión de los recursos humanos. Fíjense, gestión de las comunicaciones. Acá teníamos el problema que tenía el grupo que hacía justamente desarrollo de proyectos, de la empresa de desarrollo de proyectos. Una de las cosas que quiere mejorar es las comunicaciones. Justamente, fíjense que las comunicaciones se tienen que planificar, se tienen que ejecutar, y se tienen que controlar para realmente saber si estamos llevando adelante bien el proyecto, si las comunicaciones son efectivas, si estamos llegando al cliente como tenemos que llegar.
Otra de las cosas que se analizan son riesgos, que se planifican y se hace seguimiento y control de esos riesgos. No vamos a ver riesgos de proyecto, porque lo ven en ingeniería de software, y tampoco calidad, ¿sí? Sí vamos a ver adquisiciones, porque justamente una de las cuestiones dentro de esta materia que tenemos que ver, más que el desarrollo, porque eso también está en ingeniería de software, vamos a ver proyectos que no tengan que ver con desarrollo y muchas veces vamos a estar haciendo adquisiciones, ya sea de equipamiento, ya sea de software ya desarrollado y que tenemos que implementar, etcétera, etcétera. Bien, vamos a el área de integración, de los procesos de gestión de integración de un proyecto, donde lo primero que existe es un acta de proyecto. Recién decíamos, el patrocinador de proyecto es el que arranca el proyecto, el que dice, bueno, sí, lo vamos a llevar adelante, ¿sí? Y lo que hace es definir eso en un acta de proyecto. O sea, PMI dice, mejor escriba un acta de proyecto y diga que el patrocinador, o sea, que el patrocinador diga, porque en realidad el que escribe el acta de proyecto debería ser el patrocinador o el gerente general de la empresa, o sea, quien está dando ese puntapié al proyecto. ¿Por qué? Porque ese acta de proyecto va a decir, le doy la autoridad al equipo de proyecto para que lleve adelante este proyecto. Va a decir el objetivo, ahora vamos a ver una plantilla para ese acta de proyecto, si ustedes quieren ya la pueden ver desde los apuntes que tenemos en esta unidad. Bien, entonces va a decir, este es el objetivo del proyecto, lo justifica, justifica este objetivo del proyecto por tal y cual cuestión, ¿sí? Justifico la realización de este proyecto porque se quiere, en este momento, volviendo al ejemplo de los repuestos y de los pedidos que no salían, ¿sí? Nosotros en este momento estamos llegando tarde al proyecto, digamos, al pedido, digamos, al cliente, porque se demora mucho en encontrar los productos para armar el pedido, Entonces justifica ese proyecto y le da autoridad al equipo de proyecto para que lleve adelante el proyecto, al equipo y a su director. Bien. Y lo que se hace además, en ese momento de iniciación, una vez que ya está firmada el acta de proyecto y que estamos todos de acuerdo, los que vamos a participar, vamos a escribir un enunciado preliminar de alcance. Ahí es donde empiezan a aparecer esa lista de requerimientos. Y dice enunciado preliminar de alcance porque fíjense que cuando ya entramos en la gestión de alcance, que es la segunda línea que aparece ahí, vamos a planificar ese alcance y lo vamos a definir en forma depurada ese alcance. Dependiendo de la metodología con la que llevemos adelante el proyecto, ¿sí? Probablemente definamos los primeros entregables que vamos a hacer, ¿sí? Y vamos a desarrollar lo que se llama estructura de desglose de trabajo. O sea, vamos a decir, para cumplir con este alcance, ¿sí? Vamos a tener que hacer estas actividades. Entonces, para cumplir con esta mejora de procesos y la alternativa que ya hemos definido, ¿sí? Tenemos todos estos entregables y todas estas actividades para desarrollar los entregables, ¿sí? Una estructura jerárquica, si piensan en una estructura jerárquica, podríamos poner en cada cajita del primer nivel de esa estructura jerárquica los entregables y a partir de ahí hacia abajo las actividades que vamos a desarrollar. Bien. No vamos a avanzar sobre tiempos, porque eso lo vamos a ver en el capítulo que sigue, ¿sí? Pero fíjense que se planifica y se controla, se planifica y se estima los tiempos del proyecto, se estima los costos y el presupuesto, ¿sí? Una vez que tenemos alcance, tiempo y costos, donde en el alcance podríamos estar definiendo cada una de las alternativas estas que dijimos, ¿sí? Ahí ya llegamos a establecer el presupuesto y lo que podemos hacer es un análisis de factibilidad, ¿sí? De esos costos y elegir
antes de arrancar el proyecto, cuál es la alternativa más conveniente. A partir de ahí empezamos la ejecución, controlamos la calidad, planificamos recursos humanos, cómo va a ser las comunicaciones, obviamente, antes de arrancar. Digamos que en integración donde dice plan de gestión, en planificación arriba, ese plan de gestión va a tener que decir cómo vamos a desarrollar todas las otras tareas que vamos a desarrollar en el proyecto. Ese plan de gestión tiene que tener en cuenta todos estos entregables, digamos que son entregables del proyecto en sí, y que se van a desarrollar y cómo se van a desarrollar. Ese sería nuestro plan de gestión. Bien, entonces, volviendo a la integración, describe los procesos y actividades que forman parte de los diversos elementos de la dirección de proyectos. Por eso necesitamos de ese plan de gestión de proyectos. Entonces, hacemos el acta de constitución, el enunciado preliminar de alcance, el plan de dirección del proyecto, y después el director tendrá que dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, según lo haya dicho en el plan. Bien, si hay cambios en el proyecto va a tener que hacer cambios, y lo que va a tener que hacer también es cerrar cada fase del proyecto, o el proyecto en sí, en función del avance que haya tenido. Bien, vamos al acta de constitución, a ver si la tengo acá. Vamos a decir primero lo que dice acá y después la buscamos. Autoriza formalmente el proyecto, que era lo que yo les decía antes. El patrocinador, ¿sí?, dice, autorizo a que se desarrolle este proyecto. Dice, confiere al director la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. ¿Qué significa esto? El patrocinador, gerente general, dueño de la empresa, va a decir, le confiero a la persona que va a llevar adelante el proyecto como director, la posibilidad de utilizar estos recursos. Por ejemplo, tanto de presupuesto, ¿sí?, le dejo trabajar con presupuesto, ¿sí?, acordado, usted puede gastar hasta tanto en este proyecto, ¿sí?, distribúyalo como mejor le parezca dentro del proyecto, o le puede decir, no, mira, para utilizar los recursos usted va a tener que pedir autorización a la gerencia financiera, ¿sí? Todo eso se dice en el acta de proyecto. Le va a decir, usted puede utilizar vamos a suponer que una persona externa, en la sala de reuniones, esta que mencionamos en un momento, la sala de reuniones, tales días, ¿sí?, previa consulta a recursos humanos, que es la gente que administra esa sala de reuniones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, podemos utilizar ese recurso que es la sala de reuniones. Los mismos recursos humanos, a ver, usted va a poder disponer de hacer relevamiento a los usuarios de este proceso crítico que usted está analizando, siempre y cuando no estén operativamente ocupados, y lo va a tener que planificar con una antelación de 15 días, bla, bla, bla. ¿Sí? Bueno, todo eso tiene que quedar escrito, porque si no está escrito, después el proyecto tiene inconvenientes. Bueno, dice preferentemente el director del proyecto debe ser nombrado antes o durante el desarrollo del acta de constitución. Generalmente acá nos estamos reuniendo, como yo les decía, ese comité informático se reúne, ¿sí?, se escriben estas pautas y se arma un acta. Puede tener el formato del acta que vamos a ver ahora, o podemos darle otro formato, ¿sí? Pero estas cuestiones tienen que estar definidas. Les comparto un acta de proyecto para que la veamos. Esta no es. Sí. Bueno.
Bueno, acta de proyecto. Fíjense que ustedes tienen otro documento que les explica más detalladamente. Yo acá la tengo limpia, después les muestro el otro. Acta de proyecto, pondríamos el nombre del proyecto. ¿Quién sería en el D a quien tendríamos que poner acá? Según lo que dijimos. El patrocinador. El patrocinador. Acá va el nombre del patrocinador, dueño de la empresa, gerente general, el que nos está encomendando el proyecto. En el para, vamos a escribir todas las personas que van a estar involucradas en el proyecto y que tienen que conocer, ¿sí?, de qué se trata este proyecto, quién lo va a llevar adelante, todo lo que vamos a escribir dentro del acta. ¿Está? Entonces, en el D va el nombre del patrocinador, en el para van todas las personas de la organización o externas a la organización, si este proyecto lo requiere, que van a estar involucradas en el proyecto y tienen que conocerlo. En la designación es donde se designa al director de proyecto y al equipo de proyecto, si es que ya está conformado, los nombres y los roles que van a cumplir en el proyecto. La responsabilidad que va a tener de llevar adelante el proyecto, de cumplir con los tiempos establecidos, ¿sí?, todo lo que tenga que ver con la responsabilidad. Y en cuanto a la autoridad, va a poder armar reuniones, ¿sí? ¿Qué autoridad tiene con el manejo de los recursos en la organización? A eso se refiere con descripción de la autoridad. Después, más adelante, se justifica ese proyecto. Se dice por qué vamos a llevar adelante el proyecto. Acá es donde está definido, digamos, la problemática, como decíamos antes, y el objetivo al cual queremos llegar con el desarrollo de este proyecto. El producto que se quiere, ¿sí?, mejora del proceso fulano de tal, por ejemplo, o desarrollo del sistema y el sistema que queramos modificar, o puede ser una modificación de un sistema, o modificación o el desarrollo de una auditoría, o el análisis de riesgos referidos a tal y tal cosa, el producto que nosotros queremos como alcance de ese proyecto. Y se detallan algunos entregables, los más chiquitos, perdón, acá estaban los objetivos también, ¿sí? O sea que acá justificamos, ponemos el producto y ponemos los objetivos, y ponemos límites. Muchas veces sucede que hay cuestiones que no están claras. Entonces, para que no haya inconvenientes en el desarrollo del proyecto, los límites tienen que estar establecidos. Si no están establecidos en este acta de proyecto, los vamos a establecer en el presupuesto antes de arrancar el proyecto. Ejemplo, hoy hay 2 sistemas dentro de una organización, ¿sí?, y nosotros vamos a desarrollar un nuevo sistema, y el cliente nos pide que integremos nuestro sistema, el que estamos desarrollando, con los 2 sistemas que actualmente se desarrollan, que se utilizan en la organización. Y resulta ser que uno de esos software es un software enlatado, ¿sí?, tipo un software de gestión, del cual nosotros no tenemos posibilidad de acceder a la documentación. ¿Vamos a poder hacer la integración con ese sistema? No. Claramente no. Entonces, los clientes muchas veces no saben esas cosas. Si nosotros no se lo indicamos, que nuestro límite es imposibilidad de conectarnos con el sistema de gestión por tal y tal razón, por carecer de documentación, ¿sí?, cuando nosotros terminamos el producto, vamos a suponer nuestro sistema hace ciertas cosas y ese sistema de gestión hace la facturación de eso que nosotros estamos haciendo. Lamentablemente no vamos a poder integrar con ese sistema porque no tenemos documentación,
y este sistema no va a facturar, se lo tenemos que decir, porque si no, finalmente, muchas veces me ha sucedido que el cliente te pide, yo quiero un sistema de gestión de stock. Ah, genial. Bueno, gestión de stock, ¿qué hace? Ingresos, egresos, planilla de stock, valorización de stock. No hace facturación un sistema de stock. ¿Sí? Ni recibe la facturación, o sea, a lo sumo el remito del proveedor, pero no hace pagos a proveedores, ¿sí? Porque no es, el sistema de stock no es eso, para nosotros por lo menos. Para el cliente a veces sí. Entonces, si no llegas a indagar más, y la persona cuando terminas de desarrollar te dice, ¿y dónde está la factura? No, usted no me pidió un sistema de facturación. Bueno, tienen que estar los límites. Cuando termina el acta de proyecto, firma ese patrocinador, que es el que autoriza a desarrollar este proyecto. A ver si en la otra... Les comparto en esta otra, que creo que es la que tienen compartido ustedes, tienen aclaraciones en rojo de lo que yo les acabo de decir. ¿Sí? Les explica qué es el acta de constitución del proyecto, acta de proyecto, ¿sí? El patrocinante del proyecto es el que escribe, para usuarios finales, encargado del proyecto, de socio gerente, director, patrocinante, bueno, acá está el de después, pero la persona que sea el patrocinante va acá, en el D. La designación, se designa a Juan Pérez como líder del proyecto, siendo responsable del éxito del proyecto, cumpliendo con la necesidad de la involucrada en el mismo. Describe la responsabilidad, ¿sí? Justificación refiere a los problemas que actualmente tiene la organización, el nombre del producto, los productos de trabajo que se pueden medir y verificar en los entregables, objetivos que deben ser medibles, cuantificables, ¿sí? Y con la posibilidad de validarlos. Esto es para validarlos. Bueno, y acá pondremos las funciones incluidas y no incluidas, sobre todo las no incluidas, porque las incluidas se pueden admitir como las que están en los entregables. Si vamos a hacer capacitación del uso de la infraestructura, por ejemplo, si vamos a hacer mantenimiento posterior, si no vamos a incluir la compra de equipos y se lo vamos a dejar al área de compras de la organización, si nosotros les vamos a dar los requerimientos y que el área de compras se dedique a hacer la compra. Bueno, todo va a depender de cómo llevamos adelante el proyecto. ¿Se entiende hasta ahí lo del acta de constitución del proyecto? Sí, ¿dónde está esa planilla, profe? Porque la otra la encontré, pero esta con las aclaraciones no. Con las aclaraciones no. No. Pero si no la encontrás donde estaba la otra planilla, después se la subo. Ah, buenísimo. Después me fijo y se la subo. Bueno. Les voy a volver a compartir ahora para seguir adelante. Lo que seguía era un enunciado preliminar de alcance. Ese documento que estaba en la parte de integración, ¿sí? En los procesos de iniciación, como un documento que tiene que existir. Básicamente es una lista de requerimientos, ¿sí? Para lo que es nosotros. Y establece, dice, el trabajo que debe realizarse y los productos entregables. Generalmente cada requerimiento tiene de por sí un entregable asociado, ¿sí? Bien. Dice, es una primera aproximación al alcance del proyecto, que tiene que ser refinado, obviamente, en donde hacemos la gestión de alcance. Y es una extensión al acta de constitución del proyecto. Podemos arrancar, ¿sí? Ese enunciado preliminar de alcance agregando muchísimas cosas más. Por ejemplo, objetivos del proyecto y del producto en sí, a lo mejor características que tenga que cumplir el producto una vez definido, requisitos o características del producto o servicio que vamos a implementar,
Los criterios de aceptación, generalmente esos criterios de aceptación tienen que ver con la calidad del producto que estamos obteniendo, ¿sí? Las interfaces usables, pero si yo pongo usabilidad de las interfaces, probablemente no tenga muy claro qué significa usabilidad para mi cliente. Entonces, para mi cliente probablemente la usabilidad hay que describirla en distintos factores que entiende él por usabilidad, cómo se obtienen o cómo se accede a las interfaces, cómo tiene que ser la organización de los menús de acceso, si tienen que ponerle todas las posibilidades de acceso al usuario en una sola pantalla, o puedo hacerle un menú navegable y verlas. Bueno, ¿cómo voy a aceptar, por ejemplo, o cuándo o cuánto tiempo me voy a tomar en aceptar, por ejemplo, que el servidor que compré a un proveedor funciona como yo lo quería establecer, ¿sí? Porque voy a tener que hacer pruebas. Eso, entonces, si yo recibo el servidor, lo miro y digo, ah, qué lindo, sí, es la caja que yo compré, pero hay que ponerlo en funcionamiento para ver si lo tengo que aceptar. Entonces me tengo que tomar un tiempo, tengo que hacer pruebas de aceptación, ¿sí? De performance, le voy a instalar cosas. Entonces, todas esas cuestiones tienen que estar en los criterios de aceptación. Los límites, como dijimos, del proyecto, a lo mejor ampliarlos un poco más. Porque una vez escrita el acta, yo ahora empiezo a investigar un poquito más, ¿sí? Fíjense que avanzamos un poco más en un relevamiento más avanzado. No nos podemos quedar con lo que dijimos en el acta de proyecto, tenemos que indagar un poco más. ¿Cuáles van a ser los hitos del cronograma? O sea, ¿cuándo vamos a hacer revisiones con el cliente? Si usamos algunas metodologías de las nuestras, si fuera desarrollo de software, probablemente nosotros tendríamos una entrevista con el cliente quincenal, ¿sí? Pero nuestros hitos en el cronograma para el equipo de desarrollo pueden ser semanales. Bien. Se hace una estructura de desglose, ahora la vamos a ver a esa estructura de desglose que ya la hemos mencionado bastante. Y se hace una estimación de costos, dice de orden de magnitud, ¿sí? Digamos, a grosso modo, más o menos cuál va a ser, digamos, la erogación que yo voy a tener con este proyecto. Bien, gestión de configuraciones del proyecto, ¿se acuerdan qué era la gestión de configuraciones? Lo vimos en la unidad 1. ¿Qué era la gestión de configuraciones? Están olvidados. ¿Se acuerdan cuando teníamos que hacer cambios? ¿Sí? En un proceso, en un proyecto, en un sistema, en una infraestructura. Bueno, no se los voy a contar, pero para la clase que viene quiero que lo estudien, porque ahora lo tenemos que aplicar al proyecto. Bien, dentro de ese enunciado preliminar de alcance podríamos estar utilizando una plantilla que es el SRS, Software Requirement Specification. Acá tienen una plantilla justamente que sigue esa norma de la IEEE, donde yo puedo escribir el propósito, el alcance un poco más detallado, ¿sí? Perspectiva del producto, funcionalidades, características de los usuarios, restricciones, suposiciones y dependencia, evolución previsible del sistema, ¿sí? Esto para software, pero también lo podemos aplicar, digamos, cuando tenemos que hacer algún otro tipo de proyecto. Es una posibilidad. Bien, si se fijan, cuando empieza a describir los requisitos, le pone un nombre, un tipo de requisito, quién es el usuario que hace ese requisito, la prioridad que tiene frente a otros requisitos. Bien, si no hacemos esta plantilla,
podemos utilizar software hoy que me permite registrar todo este tipo de cosas como para que queden identificadas. Y poder hacer trazabilidad. ¿Por qué? Porque si hay un cambio, mire, a eso venía la gestión de configuraciones, si hay un cambio en un requisito, ese cambio origina seguramente modificaciones en los sistemas o cambios en la infraestructura o lo que fuere, y tienen que quedar asentadas. Entonces está bueno que yo arranque con una especificación de requerimientos, ya sea de software, de infraestructura, lo que sea, y haga un seguimiento con alguna plantilla, con alguna herramienta, sobre todo si fuese una herramienta para gestión de proyectos sería mejor. ¿Ustedes han utilizado alguna en ADES o en diseño? ¿Sí? ¿Utilizaron Trello? ¿No? Que yo me acuerde, no, profe. ¿Ninguna? Esto de la virtualidad, porque algunos me parece que estaban utilizando hasta el año que estuvimos presenciales. Bueno, entonces, después, si quieren, hacemos alguna búsqueda de herramientas. Sobre todo los chicos que hacen eso del desarrollo de software seguramente van a buscar herramientas que mejoren la comunicación y una de ellas es, digamos, utilizar herramientas para describir requerimientos, poder hacer trazabilidad, etcétera, para justamente llevar control de lo que se está definiendo dentro del proyecto y no haya problemas después con el desarrollo del proyecto. Si mal no recuerdo, algunos de los docentes usaban Trello, una herramienta para seguimiento de proyectos y tiene posibilidad de poner también acciones del proyecto, etc. Bueno, lo que seguía era definir el plan de dirección de proyecto. Este plan de dirección de proyecto dice, documenta las acciones que se llevarán a cabo para seguir adelante con el proyecto. Acá me dicen, el diseño del año pasado usamos Miro, ¿así se llama? No lo conozco. Bien. Pero hay muchas herramientas para gestionar proyectos y para gestionar requerimientos y para hacer trazabilidad, y son muy efectivas y muy necesarias. Sobre todo si en los proyectos trabajan muchos usuarios, muchas personas que tienen posibilidad de definición de requerimientos, porque un requerimiento de un usuario puede cancelar el de otro que estábamos desarrollando y tiene que haber una aprobación de todos los usuarios que están involucrados, etc. Entonces, gestionar todo esto es bastante complicado. Bueno, ese plan de dirección de proyectos, dice, se elabora gradualmente por medio de las actualizaciones que se van a generar en la medida que yo haga seguimiento y control del proyecto. Yo lo que voy a definir al principio del proyecto son un plan base para alcance, uno para tiempos y uno para costos, y después hay que hacer seguimiento de la ejecución de ese proyecto. Entonces, es muy importante ir actualizando este plan de dirección. Para yo poder hacer un plan de proyecto, primero tengo que seleccionar el ciclo de vida del proyecto. A ver, menciónenme algún ciclo de vida de un proyecto que hayan visto. Eso ya lo vieron en materias anteriores. Silencio. Ciclo de UP, vida. A ver. UP, Cascada, Bien. no me acuerdo ningún otro ahora. Está bien, pero mínimamente el primero que nos enseñan es el cascada, que no permite iteraciones, ¿sí? A lo mejor permite una retroalimentación a la etapa anterior, pero no permite iteraciones. O sea, no hago, digamos, funcionalidades
no incorporo funcionalidades al proyecto, sino que en el Cascada establezco los requerimientos al principio, ¿sí? Y voy haciendo paso a paso el trabajo técnico hasta que termina el proyecto y entrego el entregable final del proyecto directamente al cliente. Ese tiene muchos problemas cuando hacemos desarrollo de software, porque el cliente como que no ve el paso a paso, ¿sí? Entonces podemos ir a UP o podemos utilizar alguna metodología ágil de desarrollo de software en el caso de desarrollo de software. En el caso de los proyectos de auditoría, de mejoras de procesos, son proyectos bastante menos complejos que el desarrollo de software y que demandan menos tiempo. Y en general, más que los requerimientos y la ejecución después de la implementación, ¿sí? no se hace, ¿sí? Si tuviésemos que incorporar alguna compra de software en el medio, o sea, un tercero, probablemente sí mejoraríamos el ciclo de vida y utilizaríamos alguno de los ciclos de vida iterativos o iterativos incrementales. Bien. ¿Qué se hace además en el plan además de seleccionar el ciclo de vida? Porque de eso va a depender después la planificación, el cronograma de la planificación, ¿estamos? Por eso el seleccionar el ciclo de vida es muy importante. Van a describir las herramientas y técnicas que se van a utilizar. Por ejemplo, estas herramientas que decíamos recién para la gestión del proyecto, qué técnica vamos a utilizar para modelizar, para hacer las reuniones, cómo lo vamos a hacer. Describimos todas las formas en que se van a ejecutar los trabajos dentro del proyecto. Plan de gestión de cambios, cada cambio, quién lo va a aprobar, quién tiene que revisar lo que se está cambiando. La gestión de configuraciones, que lo tienen pendiente, lo van a tener que revisar un poquito para ver qué significaba. Estaba relacionada con la gestión de cambios. Cuando hay un cambio, hay que actualizar, ¿sí?, la configuración de todos los ítems que están, digamos, involucrados en ese cambio. Entonces había que hacer algo. Y tenía que ver con el versionado, etc. Definir cómo se realizará la medición de desempeño. ¿Sí? Fíjense que acá volvemos a recursos humanos. ¿Cómo vamos a hacer la medición de desempeño del proyecto en función de esas líneas base que hemos establecido, de alcance, tiempo y costos? ¿Sí? ¿Cómo se desarrolló el proyecto? Si se desarrolló bien, si no. ¿Cómo vamos a hacer la medición? ¿En qué momentos? ¿Sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Definir las necesidades y las técnicas de comunicación, ya lo habíamos mencionado antes, y definir las revisiones claves de alcance, tiempo y costo que vamos a realizar. Bien, ¿cuáles son los planes que se establecen? Las líneas base, o sea, los planes que nosotros tomamos y esos cronogramas que vamos a seguir adelante, es el cronograma de tiempo, el presupuesto de costos y la línea base de alcance. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos el proyecto, esto va a demandar 2 meses, va a costar $100.000 y va a tener un alcance, este alcance, o sea, los entregables que va a producir el proyecto. ¿Sí? Eso es lo que establecemos al principio del proyecto. A los 15 días hacemos una revisión. No avanzamos con ciertas tareas, los costos no lo hemos invertido todavía porque el mayor costo que decíamos que íbamos a invertir estaba en la compra de un servidor que lo habíamos puesto los primeros 15 días, pero se atrasaron los presupuestos, así que lo vamos a dejar para los segundos 15 días, o sea que mi presupuesto de costos no está avanzado realmente, ¿sí? Y el alcance medimos cuáles son los entregables que se entregaron. Con lo cual tenemos que reprogramar, porque dijimos hay cosas que no hicimos en estos 15 días, volvemos a formar una línea base nueva, sobre la cual en la próxima revisión vamos a establecer qué sucedió. ¿Se entiende? Si ustedes se fijan en una herramienta de planificación, ya sea Project, ya sea Dot Project o alguna libre, ¿sí? Dot Project es libre, van a ver que se pueden ir armando planes de trabajo y después haciendo seguimiento y control y reprogramando las tareas, que lo que tienen de bueno esas herramientas, que al reprogramar una tarea, las sucesoras
se reprograman, digamos, automáticamente. Si hablé de sucesoras, hablé de tareas, ¿a qué me estoy refiriendo que vieron en investigación operativa? BERT, ¿Y qué más? CPM. CPM, camino crítico, la red. Cuando veamos tiempos, vamos a ver que establecemos la red y todo lo más, como para justamente, si tenemos que hacer una reprogramación de actividades, esa red, digamos, trabaje sola. Si lo tenemos en alguna de estas herramientas, trabaja de manera, digamos, cuando movemos una tarea, se mueven todas las sucesoras. Bien, hay otros planes para gestionar las otras áreas que mencionaba PMI, la calidad, los recursos humanos, la gestión de las comunicaciones, riesgos y adquisiciones. No necesariamente cuando nosotros establecemos un hito en tiempos, digamos, en un momento en el cronograma que estamos analizando en ese tiempo los costos y el alcance, también vamos a estar analizando la calidad de los recursos humanos, porque realmente va a ser, si no, muy laborioso. Entonces, podemos establecer diferentes hitos en diferentes momentos para controlar cómo se está llevando la gestión de calidad, los recursos humanos, los riesgos, las adquisiciones. Bien, próxima etapa. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Ahora vamos a ejecutar las actividades, crear los entregables, cada trabajo técnico será diferente. Vamos a realizar reuniones de capacitación y dirección. Todas estas tareas tienen que figurar como tareas en el plan de trabajo, en el cronograma de tiempos, ¿sí? ¿Cuánto nos va a llevar cada entregable? ¿Qué tareas tenemos que hacer? Si vamos a hacer reuniones de capacitación, si vamos a tener reuniones con la dirección, ¿sí? Hay metodologías, vuelvo a las metodologías ágiles, que esto ya lo tienen elaborado dentro de la metodología. Todas las mañanas hacemos una reunión para ver los problemas que tuvimos el día anterior. Todos los viernes hacemos una reunión de retrospectiva. Cada 15 días hacemos una reunión de sprint para ver si se alcanzó o no se alcanzó con los objetivos que nos habíamos planteado para este sprint. ¿Está? Entonces, generalmente esas ya están planificadas desde el vamos, pero tendríamos que escribir todas las tareas de los entregables que tenemos que hacer para hacer un entregable. Si tengo que hacer una compra, no va a ser la misma tarea que para escribir un requerimiento. Entonces, siempre vamos a tener que estar definiendo el trabajo técnico. Bien. Implementar acciones de respuesta a riesgos, administrar la relación con vendedores y proveedores, recopilar documentación, entre otras cuestiones que significan dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. El director de proyecto tiene muchísimo trabajo dentro del proyecto si quiere realmente conseguir que ese proyecto llegue al éxito esperado. Bueno, se controla el trabajo del proyecto, se compara el desempeño con el planificado. Bien, todas cuestiones que tienen que ver, cosas que hemos visto, control de cambios, se hace control de cambios y finalmente vamos a cerrar el proyecto o fase. Cuando cerramos el proyecto o una fase del proyecto, podríamos definir si hemos llegado con éxito o hemos fracasado en ese proyecto. ¿Cuándo podemos decir que hemos fracasado en un proyecto? Cuando no se cumple el objetivo que se tenía que cumplir. Cuando no se cumple el objetivo que se tenía que cumplir, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces en los proyectos no se plantea un solo objetivo, ¿sí? El objetivo es general y generalmente ese objetivo se desagrega en objetivos más particulares. Entonces, a lo mejor podemos decir que fracasamos en el proyecto en general, en ese objetivo general del proyecto, ¿sí? Pero no hemos fracasado en sus objetivos particulares. ¿Está? Bien. Obviamente necesitamos información para saber si hemos fracasado o no con el proyecto, ¿sí? Y para eso poder definir si hemos llegado a un éxito o no. Tienen un apuntecito que tienen que leer para la clase que viene, que habla de éxito o fracaso de un proyecto, que habla de la película Titanic,
para ver si me dicen si fue un éxito o fracaso, Titanic. ¿Qué les parece? ¿Fue un éxito o fracaso el proyecto de filmar esa película? Un éxito. Fue un éxito. Bueno, sin embargo, si nos fijamos en el alcance, en los tiempos, en los costos, podemos decir que fue un fracaso. Porque llevó más tiempo de lo que se necesitaba, muchos más recursos, ¿sí?, de los que se necesitaban, con lo cual podríamos decir que el proyecto fracasó, pero después fue un éxito rotundo la película, y al día de hoy se sigue viendo Titanic, ¿sí?, y se sigue hablando de Titanic. Bien, entonces después léanlo, que es interesante para poder analizar bien justamente el fracaso del proyecto, los tiempos en los que tengo, esto que yo les decía, bajar al 50% el tiempo en que se arma un pedido. Le tendría que decir en cuánto tiempo, porque a lo mejor si lo quiero, apenas implemento el proyecto, quiero medir y ver si bajé el 50%, y capaz que no consigo eso, porque tengo que, digamos, tunear el sistema, tengo que codificar algunos productos que van llegando y que no los tengo codificados, qué sé yo, hacer lugares en las estanterías, que tiene que ver con un trabajo que hay que hacerlo. Entonces, además de ponerle ese objetivo y la medida de ese objetivo, tendremos que ponerlo en qué tiempos lo queremos conseguir. Si lo queremos al mes de implementado el proyecto, a los 2 meses de implementado el proyecto, está como para saber que cuando lo mido realmente ese proyecto, digamos, ya fue implementado y la gente ya está capacitada para utilizarlo. Los proyectos o los procesos, digamos, tienen un tiempo de aprendizaje. Entonces es muy importante que eso se tenga en cuenta. Bien, ahí tenemos algunos factores de éxito que podrían evaluarse dentro del proyecto. Obviamente los objetivos claramente definidos y acordados, ¿está? Y hay algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se tratan los recursos humanos. Fíjense que por ahí dice subcontratistas tratados como parte del equipo. Muchas veces no los hacemos, no los involucramos en el equipo, y entonces ahí tenemos inconvenientes con las cuestiones que subcontratamos. Definir criterios de aceptación y criterios de calidad, muy importante, cada entregable. ¿Cómo voy a aceptar el entregable? ¿Cómo voy a aceptar el producto final? ¿Sí? Voy a dar garantía de que si la prueba de este sistema falla, puedo reclamar en tanto tiempo sin que eso conlleve costos, ¿sí? Bueno, eso todo tiene que ver con factores de éxito del proyecto. El director de proyecto se va entonces a estar moviendo, como este director de orquesta, entre el profesionalismo y la capacitación, métodos y herramientas que va a utilizar, y por sobre todo la cultura organizacional. Recién dijimos, nosotros podemos proponer desde sistemas hacer un proyecto. El gerente general lo tendrá que avalar, pero los usuarios también tendrán que poner parte de lo suyo. Entonces, la cultura organizacional, la forma en que se hacen las cuestiones en las organizaciones, van a tener que ver mucho con justamente el éxito o fracaso de un proyecto. Bueno, vamos a cortar un ratito acá. Bueno, en cuanto al equipo de proyecto. Dice que el equipo es un grupo de individuos que trabajan en colectividad para alcanzar el objetivo común, que va a ser el del proyecto. Y todos tienen que estar comprometidos, con lo cual el director deberá trabajar para conseguir ese compromiso, que convierta a ese grupo de individuos en un equipo. ¿Qué es bueno o qué se puede hacer para eso? Bueno, declarar la misión que tiene ese equipo en el proyecto. ¿Qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ese es útil si el equipo no se constituye para este proyecto en particular. Está bueno que se identifique el entorno interno y externo del equipo, que se haga una lista de los interesados,
¿Se acuerdan que en el capítulo anterior estuvimos hablando de cuáles eran los interesados de un proyecto, que hay que tenerlos en cuenta todos, porque algunos pueden ser interesados que, digamos, no se involucren mucho con el proyecto y entonces puede hacer fracasar el proyecto. Bien. Tomar los tres, dice acá, los tres interesados más importantes o los más importantes, al menos uno de ellos es el principal, porque si el sponsor, ¿sí?, el patrocinador del proyecto no está presente mucho, alguien tiene que tener la responsabilidad de aprobar los requerimientos, ¿sí?, de estar más en contacto con el equipo de proyecto para llevarlo adelante. Cuando hablamos de equipo de proyecto, recuerden que son todas las personas que van a participar en ese proyecto, no solamente los que vamos a desarrollar, digamos, el trabajo técnico del proyecto, sino también los que nos van a dar los requerimientos, los usuarios que van a tener que probar lo que nosotros estamos haciendo. Todos conforman el equipo. Entonces, es muy importante que todos estén involucrados con el objetivo del proyecto para que el proyecto llegue al éxito que esperábamos. ¿Tá? Bien. En cuanto a esas herramientas para la gestión de proyectos, vamos a necesitar herramientas que me permitan planificar, obtener esa información. Decíamos, hay herramientas que me permiten gestionar los requerimientos y la trazabilidad de los mismos, herramientas que nos permitan controlar el avance del proyecto, gestionar los cambios y obviamente organizar el proyecto en cuanto a la comunicación que mencionábamos antes, etc. Bien. Ya estas características las hemos mencionado, pero vamos a tener que evaluar dentro del proyecto si está bien planificado, si te necesitan modificaciones de esa planificación, hacer seguimiento y control, administrar documentos, colaborar entre todos los involucrados del equipo, hacer gestión de configuraciones, usabilidad y cuestiones técnicas que tengan que ver con la instalación, uso y mantenimiento del producto que está desarrollando este proyecto que tenemos en vista. Bien. En cuanto a la gestión de alcance, acá vamos a ir viendo un poquitito más sobre la gestión del alcance, de cómo recopilar requisitos, definir alcance, y lo más importante de esta parte es la estructura de desglose de trabajo, de descomposición jerárquica, basada en entregables del trabajo que se va a ejecutar, y que es el que vamos a poder medir y verificar para saber si hemos avanzado o no con el proyecto. Una estructura ahora vamos a ver alguna estructura de desglose de trabajo cuando veamos el capítulo de gestión de tiempos. Bien, que lo vamos a empezar a ver ahora, porque la clase que viene no tenemos clase, y vamos a estar, si no, un poco justos. Les comparto las diapositivas entonces de gestión de tiempos. Y ya arrancamos entonces con el capítulo 3. 3 variables importantes, alcance, tiempo y costos. Vamos a ver a qué refiere la gestión de tiempos. Bien, en principio dijimos que teníamos que planificar. ¿Para qué? Para comparar el avance del proyecto, poder controlar si hemos cumplido con los tiempos del proyecto, emprender acciones para corregir desviaciones que tenga el proyecto, ya sea porque hemos planificado mal o porque algunas de las cuestiones que habíamos definido no se pudieron concretar, no solamente por el equipo específico del trabajo técnico del proyecto, sino por el cliente. Establecer esas líneas base de alcance, tiempo y costos, y obviamente justificar ante el cliente cómo va avanzando el proyecto y qué es lo que estamos haciendo. La gestión de tiempos tiene involucrado el concepto de estimación. Entonces, como dijimos antes, cuando yo les pregunté si estamos seguros que vamos a cumplir con el tiempo definido para el proyecto, me dijeron no necesariamente. ¿Por qué? Porque la estimación no es un hecho y no es exacto. Y muchas veces
ese tiempo que hemos definido para cada tarea que vamos a desarrollar en el proyecto, lo hizo un experto que realiza un cálculo, un trabajo técnico específico. ¿Cuánto me lleva a desarrollar un modelo entidad de relación o la estructura de la base de datos en función de ese modelo? Y bueno, lo podrá decir en el caso de la estructura de la base de datos, un DBA, cuánto tiempo le lleva plasmar esa estructura, pero va a depender también de la complejidad, de la cantidad de tablas que tenga que definir, de alguien que controle que la integridad entre las tablas esté bien planteada, etcétera, etcétera. Entonces, para poder decir los tiempos que me lleva, y muchas veces vamos a recurrir a un experto que va a realizar el cálculo del tiempo necesario. Como el director no necesariamente va a conocer exactamente cómo se realiza cada uno de los trabajos técnicos que hay que hacer dentro del proyecto, va a tener que recurrir a estos expertos o a estas personas que van a desarrollar el trabajo técnico. Entonces, ¿qué hace el director? Le pide a cada uno que diga, bueno, ¿cuánto te va a llevar esto? ¿Cuánto te va a llevar aquello? Y cada uno seguramente va a extender, ¿sí?, por una cuestión de riesgo, por cuidar su trabajo, por lo que fuere, va a extender ese tiempo, va a decir a lo mejor mucho más tiempo del que realmente le va a llevar. Por eso dice en el segundo ítem, debe ser lo suficientemente agresivo como para lograr valores competitivos. Si yo pongo como director de proyecto cada uno de los tiempos que me dice la gente que está extendiendo esas tareas, probablemente el proyecto sea muy largo y frente a dos presupuestos, uno de una empresa que puso más acotado el tiempo y nosotros que pusimos mucho más largo el proyecto, el que está definiendo quién va a ser la empresa que va a desarrollar el proyecto, elija a la otra. Entonces, tenemos que llegar a un número que coincida con lo que realmente uno pretende utilizar como tiempos en cada tarea. ¿Qué hace el director para administrar los riesgos de extender ese tiempo? Bueno, hay técnicas, ahora la vamos a ver, que se pueden utilizar para ponerle un porcentaje de tiempo de más al proyecto una vez establecido todo el tiempo del proyecto. O sea, el riesgo de extensión del proyecto, manejarlo como un todo. Por eso dice debe revisar las estimaciones como un todo. Bien, obviamente se va a tener que asegurar que esté todo el alcance que ya hemos definido, utilización del personal razonable, documentar todas las hipótesis que tiene el proyecto y justificar los valores, porque obviamente presentado esto ante un cliente, el cliente va a decir, ay, ¿por qué tanto tiempo para desarrollar tal y tal cosa? Bueno, el director de proyecto va a tener que justificar para no, por la presión del cliente, no hacer reducciones a ese proyecto. Dice, ¿cuándo se realizan las estimaciones? Las estimaciones se van realizando a lo largo del proyecto. Dijimos, planificamos la primera vez, nos vamos a equivocar, obviamente. ¿Cuál va a ser ese error? Bueno, acá dice en un menos 25 y un más 75% de lo que realmente va a llevar el proyecto, del tiempo que realmente va a llevar el proyecto. Si ya tenemos el concepto del proyecto un poco más depurado, probablemente bajemos esa estimación, el error de esa estimación. Cuando hagamos el presupuesto lo volvemos a bajar, pero seguimos equivocándonos porque surgen imponderables dentro del proyecto que hacen que ese tiempo no esté totalmente calculado, y si queremos establecer un valor definitivo, igualmente va a haber un error, porque los cierres de los proyectos seguramente se van a extender, o puede ser que podamos terminarlos un poquito antes, pero fíjense que va disminuyendo el error en la medida que vamos avanzando en el proyecto. Bien, ¿cuáles son los métodos de estimación de esfuerzo que existen? En ingeniería del software tienen que haber, o van a arrancar, a trabajar con un modelo para estimación de esfuerzos de proyectos de software. ¿Ya empezaron? Todavía no, me parece. Todavía no. Bueno.
El método de estimación que estaban dando se llama estimación por puntos de función. Lo que hace es, que es un método basado en modelos justamente, es un modelo matemático que analiza ciertos elementos dentro de un desarrollo de software, y con esos elementos calcula lo que se llaman justamente puntos de función, que después se traducen a tiempos o a esfuerzo, digamos, a eso se refiere, porque es tiempo por persona que están en el equipo de proyecto, ¿sí? Y bueno, hay unos ponderaciones de cada uno de esos elementos que trabajan en el proyecto, etc. Entonces hay un modelo matemático detrás de un modelo para estimación, ¿sí? Generalmente involucran un algoritmo, y esos pesos que yo les decía justamente se derivan de las veces de estudio de casos puntuales de proyectos conocidos. Y se puede basar en datos históricos. Si yo ya he desarrollado muchos proyectos, podría tomar datos históricos de proyectos anteriores, similares al que voy a encarar, nunca van a ser iguales, ¿sí? Porque obviamente lo estamos desarrollando para otra empresa, o a lo mejor dentro de la misma empresa, entonces ya conocemos cómo se manejan los clientes en esa empresa, los usuarios, y podemos estimar un poco más acertadamente, en base a datos históricos, el proyecto en cuestión. Otros son los que se llaman basadas en juicios de expertos. Obviamente el juicio de experto puede ser individual, o sea, llamo a un experto que desarrolle esa tarea, o se puede aplicar un método que se llama técnica de Delphi, que ahora la vamos a ver, que ya participa un grupo para estimar el esfuerzo. Acá dice: capturan el conocimiento y la experiencia de las personas que tienen dominio en eso que se va a desarrollar. Por eso es que se llaman basadas en juicios de expertos. El juicio de expertos estructurado es justamente PERT, que ustedes me lo mencionaron antes. PERT me permite estimar utilizando medidas más probable, optimista y pesimista, con lo cual yo voy a tener una estimación mu, con cálculo, que me va a dar en esta curva, ¿sí?, la media de esto que se llamaba curva de distribución normal. O sea, yo tengo muchas mediciones, ¿sí?, y lo que hago es armar una curva de distribución normal. ¿Y se acuerdan lo que significa esto de la desviación estándar? Yo también puedo calcular una desviación estándar. A ver, si yo quiero calcular la probabilidad de que el tiempo que me demande una tarea, yo armé esta curva con muchos tiempos, saqué la media, me dio 15 días, supongamos, ¿sí? Y digo, probabilidad de que la tarea la cumpla en 15 días. ¿Cuánto me da? Investigación operativa. La probabilidad es 0, porque en realidad no hay un área bajo la curva. Entonces lo que yo utilizo, y que va a utilizar el director de proyecto, es justamente manejarse con el área bajo la curva de, por ejemplo, que me dé un 68% de probabilidad de que caiga el valor bajo ese área, ¿sí?, tomando una desviación estándar, menos y más una desviación estándar. Si quiero ampliar el rango de, digamos, que la medida o el tiempo que me lleve la tarea sea exactamente, caiga dentro de la curva, a lo mejor puedo ampliar ese rango. Entonces el director de proyecto va a tomar medidas, va a poner valores de cada una de las tareas, y después, una vez que tenga el valor total del proyecto, lo que va a hacer es definir justamente un colchón, como para manejarse de un porcentaje para que realmente pueda cumplir con los tiempos del proyecto. Y para eso usa PERT.
Otro método de estimación de esfuerzo es la lista de chequeo. Tienen que volver a ver PERT y a ver CPM, porque lo vamos a utilizar justamente cuando hagamos seguimiento de proyecto. Así que yo, si mal no recuerdo, está compartido en esta unidad, en este capítulo de esta unidad, el apunte de investigación operativa para que repasen. Bueno, lista de chequeo, para poder evitar omitir ciertas consideraciones dentro de la planificación. Me hago un montón de preguntas para ver si los supuestos, si la estimación está aprobada por la persona que realiza el trabajo, si se asumen las estimaciones, que la productividad de todas las personas es la misma. O sea, un montón de preguntas que yo me puedo hacer para corroborar la planificación. Cuando ustedes hagan la planificación del proyecto que van a encarar, van a tener que hacer las medidas de cada una de las tareas, van a tener que identificar, y pueden utilizar esta lista de chequeo para justamente controlar si esa estimación es más o menos real. Acá tienen una EDT, que mencionábamos antes. La EDT se usa para el alcance, no se usa para, digamos, después, una vez definido el alcance, se puede utilizar para planificar. ¿Por qué? Porque fíjense que una vez definido el proyecto, lo podemos subdividir en subproyectos, acá está el 1, el 2 y el N, y dentro de ello cada uno de los entregables. Acuérdense que la EDT era una estructura orientada a entregables del trabajo a realizar. Cada uno de estos entregables lleva actividades, y yo podría, en lugar de decir, hacer el modelo de dominio me lleva tanto, podría poner cada una de las actividades que tengo que desarrollar para poder cumplir con ese modelo de dominio. Entonces, lo que voy a, digamos, calcular o estimar es la duración de esta actividad. Al sumar todas las duraciones de las actividades que necesito desarrollar para hacer el entregable, voy a tener la duración que necesito aplicar al entregable, en este caso el 2.2, ¿sí? Que tiene las tareas determinadas, y cumplir con ese entregable. Entonces, primero hago la estructura de ese trabajo para mejorar el alcance. Eso en la gestión de alcance. Dentro del cronograma la puedo utilizar justamente para estimar las actividades y poder sumar hacia arriba, y llego al total del proyecto. Acá se revisa la EDT para establecer el cronograma entonces, y aquí es donde ya empezamos a pensar en ciertas actividades que tendrían que estar y a lo mejor no las teníamos. Por ejemplo, incluir planes de capacitación, todo el tiempo que nos lleva a hacer la documentación, ¿sí? Bien, actividades auxiliares, por ejemplo, que la secretaria del proyecto, que no la tenemos que incorporar dentro del equipo de trabajo, haya validado la disponibilidad de la sala de reuniones. Todas esas son pequeñas tareas que, si no las tenemos en cuenta en el cronograma, ¿sí? En esa EDT, mal vamos a llevar a la duración total del proyecto. Bien, con respecto a Delphi, Delphi también es un juicio de experto porque participan muchas personas que son expertas en el tema, solo que por una cuestión de que a lo mejor también participa el director de proyecto y no se quiere decir quién fue el que estimó, se hace en el anonimato. ¿Qué significa esto? Que cada uno va a escribir en un papel las consideraciones que hizo para la estimación y el tiempo que le parece que va a demandar la tarea que se está estimando. Entonces, una vez que el moderador toma todos esos papeles, los reúne por grupo, más o menos los que hicieron las mismas consideraciones o midieron más o menos bien, analiza y arma un promedio. Antes de todo eso, obviamente, se delimita el contexto, se va a seleccionar el panel de expertos, se les cuenta a ese panel de expertos, se les explica a qué refieren o cómo se va a desarrollar el método, y se hacen 4 fases. En la primera fase se hace esto de los papeles, en la segunda fase
este moderador va a leer y ahí va a plantear algunos acuerdos y desacuerdos en función de lo que leyó, de los participantes obviamente que hicieron estimaciones, vuelve a realizar una nueva estimación, donde cada uno va a tener en cuenta esas consideraciones que se hicieron, se vuelve a hacer otra estimación, se vuelven a explorar los desacuerdos, y en una cuarta fase se hace la evaluación final, y con el promedio se toma el tiempo de la tarea o proyecto o entregable que se esté estimando. Bien. El proceso de planificación completo entonces va a ser elaborar la EDT, que ya la teníamos elaborada para el alcance, secuenciar las actividades, y ahí vamos a hacer el diagrama de red que les mencionaba antes, estímulo-esfuerzo, con algunos de los métodos que vimos anteriormente, y una de las cosas que se hace es nivelar recursos, porque miren lo que puede pasar. Después se determina el esfuerzo por tipo de recursos, se identifica el camino crítico para saber cuánto va a durar finalmente el proyecto, y se obtiene acuerdos para ver si hemos definido bien el cronograma y se aprueba ese proyecto. A ver, secuenciamiento. Acá tenemos el diagrama de red. La forma en que nosotros desarrollamos un diagrama, un cronograma, un diagrama de red, es ASAP, as soon as possible. ¿Qué quiere decir? Que cuando termina una tarea, empieza la sucesora. Generalmente hacemos así. Las ALAP, as late as possible, no son parte de nuestras planificaciones. Esto es como que en una cocina yo planifico cuándo van a salir los platos, entonces el que más tarda hay que empezarlo lo más tarde, el que menos tarda hay que empezarlo lo más tarde posible para que coincida con el que más tarda, y salgan los dos platos juntos. No es el caso generalmente en nuestros proyectos. Podríamos decir que no nos molesta comprar el servidor as late as possible, lo único que podemos decir, porque no necesitamos tener el servidor en la organización para poner en producción, sino en el momento en que ya están, digamos, los desarrollos, o hemos comprado el software que necesitamos instalar. Eso podría ser una LAP, pero el resto de las tareas generalmente son ASAP, as soon as possible. Bueno, diagrama de red. Tengo un cálculo de red que va desde el inicio hasta el fin del proyecto, que es el que está arriba, inicio temprano y fin temprano, y un cálculo que se hace a la inversa, con el fin tardío, ¿sí? Obteniendo la finalización del proyecto, pongo el fin tardío de la última tarea, y de ahí voy recalculando hacia atrás, justamente para calcular las holguras. ¿Qué me permitían las holguras? ¿Alguien se acuerda? ¿Es el tiempo en que me puedo retrasar? Bien. Cuando una holgura es 0, la holgura Sí. total de una tarea es 0, Significa que esa tarea es crítica. significa que esa tarea es crítica, que no se puede atrasar, porque ¿qué pasa si se atrasa? Se atrasa el final del proyecto. Se atrasa el final del proyecto. También se puede calcular la holgura libre, que es la que se puede mover esa tarea sin afectar a la tarea siguiente. En el caso que la holgura total sea 0, generalmente la holgura libre es 0, con lo cual esa tarea conforma una tarea crítica, conforma parte del camino crítico. Bien, acá tenemos un ejemplo de diagrama de red. ¿Está? Fíjense que en este diagrama de red justamente hay dos tareas que terminan con la finalización del proyecto, solamente que la tarea N termina el día 23 y la tarea O termina el día 20. Fue justamente un ejemplo que dimos en el último examen, tomamos una red, ¿sí? Y todo el mundo calculó mal la red hacia atrás, porque cuando tengo dos tareas que finalizan el proyecto, ¿sí?
que quedan libres, tengo que poner este nodo de fin para poder calcular y saber que el fin del proyecto es el día de la tarea o del camino que requirió más tiempo. Entonces, empiezo con el 23, que era de la tarea n, y recalculo la red hacia atrás. Bueno, esta es una red donde justamente el camino crítico está marcado en negro, que lo conforman la tarea D, G, I, L y N. Bien. Nosotros arrancamos de 1. Ustedes en la investigación operativa arrancan de 0, pero es exactamente lo mismo. Pueden utilizar la metodología de investigación operativa. Esto está sacado de otro libro, por eso arrancamos en 1. Y lo que se hizo acá es pasar esta red con los números de inicio, de fechas de inicio, o los momentos de inicio de cada tarea, a un Gantt. ¿Por qué? Porque es más fácil de manejar. ¿tá? Cuando esta red tiene 100 tareas, imagínense dibujar una red de 100 tareas, bastante complicado. Entonces se pasó a un Gantt. Cuando ustedes trabajen con alguna herramienta de planificación de proyectos, lo que van a ver es un Gantt, y en el caso de Project, por ejemplo, van a ver como que aparecen unas flechitas que coordinan el inicio y el fin de cada tarea, y esas flechitas lo que estarían simulando es una red. ¿Está? Pero en el Gantt no se ven las predecesoras y sucesoras de las tareas, no se puede ver. Se puede ver si yo tengo esas flechitas y agrego algo al dibujo. Y lo que se hizo acá es marcar en rojo el camino crítico. Esto sería el Gantt de esa red que se vio en la diapo anterior. ¿Qué sucede? Acá no están especificados los perfiles que van a trabajar en cada tarea. Nosotros sabemos que vamos a hacer la tarea A, que va a durar 2 días, o 2 unidades, días, porque dice ahí días, perdón, 2 días, pero no sabemos quiénes son los que están involucrados, ¿sí? Por suerte también las herramientas de planificación me permiten agregar los recursos humanos para que yo sepa si hay disponibilidad o no de esos recursos humanos esos días. Ahora, ¿qué pasa? Al no tener esos recursos disponibles acá directamente en la red, yo no puedo saber cuántos empleados tengo que contratar, ni nada. Entonces, lo que se hizo acá es justamente la asignación de recursos. Entonces, vamos a suponer este Gantt, que está nuevamente acá, es para un solo perfil. Yo no puedo mezclar perfiles. Cuando asigno recursos, hablo de un perfil y digo, bueno, yo voy a necesitar 2 personas del perfil 1, el día 1 y el día 2 para terminar la tarea A. Voy a necesitar mediodía de una persona, ¿sí? Los 4 días que dura la tarea B, y así sucesivamente con cada una de las tareas. De este perfil. Cuando yo sumo la utilización por día de cada una de estas personas que van a tener que trabajar en con este perfil, para cada una de las tareas, fíjense los números que me dan abajo, que no son homogéneos. Dice que al principio voy a necesitar 4,25 personas, ¿sí? 4 personas y un cachito, para completar las tareas que planifiqué para el día 1, pero que resulta que por la mitad del proyecto más o menos, voy a estar necesitando una y un cachito, o 2, ¿sí? Y más avanzado en el proyecto, voy a necesitar 2,25. ¿Qué hago con las personas? ¿Las traigo al proyecto, las saco del proyecto, las vuelvo a meter en el proyecto? Es bastante complicado manejar los recursos así. Entonces lo que se hace es nivelar los recursos, tratar de nivelar los recursos. Este sería el histograma de la utilización de los recursos del perfil 1, que muestra esas curvas, ¿sí?, de utilización que no son muy correctas. Entonces lo que se hace es mover las tareas que se puedan. Hay que tratar de no mover las tareas que conforman el camino crítico, porque dijimos, si movemos las tareas que conforman el camino crítico, se atrasa el proyecto. Entonces movemos las otras tareas. En la medida que movemos esas tareas, podemos llegar a un histograma un poco más normal, o de utilización normal de ese perfil 1, para no tener que estar
trayendo y llevando gente de ese perfil al proyecto. ¿Sí? Esto se hace por cada uno de los recursos que conforman el proyecto. Si ustedes lo hacen con una herramienta de planificación, este histograma de recursos se los hace la misma herramienta. Es más, le va a decir si hay sobreutilización de recursos en ciertos días, les va a estar marcando esas deficiencias del proyecto. Bien, si yo vuelvo a armar la red en función de esto que cambié acá, voy a tener esta red donde se sumó un nuevo camino crítico de la tarea E, J, M y O. Además de la que ya tenía, el camino crítico ya tenía, que eran las tareas que están marcadas en negro. ¿Qué problema puede traer esto? Es más probable que se retrase. Es más probable que se retrase, y para que no se retrase, ¿qué habrá que hacer? O hacer todo a tiempo o no tener dos caminos críticos. Y controlar muy bien, para que se cumpla con esto, controlar muy bien las tareas que conforman el camino crítico. Antes tenía que controlar un solo camino crítico, ahora tengo que controlar dos. ¿Sí? Obviamente es mucho más probable que este proyecto se retrase. Pero hay que hacerlo porque si no estaríamos sobreutilizando recursos algún día, otro día no lo estaremos haciendo nada. ¿Sí? Suele pasar eso en los proyectos, si yo hago eso, probablemente esté considerando la mayor cantidad de los empleados que necesito, con lo cual incremento el costo del proyecto. Entonces, o incremento el costo o incremento las tareas de control. Tengo que ver qué es lo que más conviene para el proyecto que esté llevando adelante. Bien, ventajas de la red. Identifica las relaciones entre las actividades, muestra el camino crítico, como vimos recién, reconoce las interdependencias entre actividades, si no está terminada una, no se puede empezar otra. Es útil para estudios, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si muevo esta tarea? ¿Qué pasaría si reduzco la cantidad de recursos en tal o cual tarea? Entonces, porque a lo mejor puedo extender la duración de la tarea en lugar de utilizar 2 recursos cada día. Bueno, necesito verlo, necesito poder trabajar con esa red. Puede convertirse en grande y complejo, por eso yo le decía, en cientos de actividades es muy complejo manejarse con una red y demostrar, obviamente, ese gráfico a un cliente para mostrarle cómo vamos en el avance, y requiere mucha experiencia y entrenamiento. Entonces, esa red, está bueno hacerla para todo esto, pero tendríamos que pasar a un Gantt, porque es mucho más fácil de construir, entender y cambiar, muestra cuáles son las actividades que van adelantadas o atrasadas, lo puedo utilizar para eso, y la desventaja sería mostrar datos de estado general del proyecto, porque no vamos a ver qué tareas se atrasan cuando una se atrasa, porque no tenemos la red, justamente no tenemos esto de que se puedan mover automáticamente las tareas. Y necesita aclaraciones de datos de porcentaje de realización. Bien, llevado a una herramienta como ARMA, el Gantt y la red, ya se torna mucho más fácil que hacerlo manualmente. Bien. Para el control y seguimiento vamos a dejar acá, porque ya dimos bastante, avanzamos bastante, así en la clase que viene seguimos a partir de acá.